Gracias, muchísimas gracias. Retornamos a la audiencia del Tribunal de la Tarde. Está con nosotros en el día de hoy Ricardo Rosario. Él es asesor de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de Detallistas de la República Dominicana, la FENACER, y además es el presidente de Grupo Detallistas Unidos. Está con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar de muchos temas interesantes. Ricardo, buenas tardes. Un placer tenerlo aquí en el tribunal. Buenas tardes, Dionisio, doctora Mildred Charlot. Para mí es un enorme placer comparecer a esta audiencia como acusado, como testigo, como ustedes quieran. No, usted comparece como no un testigo, no, una parte vital informativa de este sector económico de República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Ricardo, gracias. Bueno, antes de entrar con la situación del aumento de los productos de consumo masivo, el aumento de los fletes que encarecen los productos, los mismos aumentos en la materia prima de esos mismos productos, producto de la pandemia, obviamente, valga la redundancia. Yo quisiera saber, quisiéramos nosotros conocer la posición de la FENACER y del mismo Ricardo como asesor de las imágenes que hemos estado viendo en los últimos días en nuestro país. Una práctica que no es nueva, sino que en otras ocasiones se ha dado también. Y es esas imágenes un poco tristes, ¿no? Cuando los productores se ven obligados, diríamos nosotros, a botar productos porque no encuentran un nicho de comercialización y los precios se mantienen bajos. Pero obviamente en un país donde hay tantas necesidades, donde hay tantas personas necesitando, caramba, ver a un productor de leche, por ejemplo, derramar leche en el pavimento, en el suelo, en la tierra, o ver a los productores de cebolla de San José de Ocoa y de Constanza botando cebolla, eso como que cuesta un poquito creerlo. ¿Ustedes qué entienden sobre este particular? Mire, yo lo que entiendo que aquí cuando las cosas se ponen de moda, pues uno lo inicia y los demás siguen. Eso es un crimen. Eso lo primero es que botar, derramar alimentos, ¿verdad? Por la razón que sea, habiendo tantas necesidades, eso ha sido catalogado como un crimen y yo creo que sí. Pero la gente tiene diferentes modalidades de protestar. Una gente se desnuda para que le den sus prestaciones laborales y de chepa no está todo el mundo andando en cuero aquí en este país. Entonces, esa es una situación que vivimos en la República Dominicana. Sin embargo, entiendo que tenemos que buscarle, lo primero es buscarle solución a la producción nacional, que es una gloria para este país que todavía nosotros tengamos hombres y mujeres dedicados a la producción, que seamos todavía autosuficientes cerca de un 80, un 85% de los productos que consumimos, aunque muchos de ellos tengan un alto componente importado. Tenemos todavía, claro, esto ha creado como una especie de contradicción cuando tú dices, bueno, pero hay carestía por un lado y entonces estamos botando los productos por el otro. Eso como que tiene una contradicción. Sí. Sin embargo, hay que entender que ha habido una situación, primero, con la cebolla de producción nacional. Se hizo un plan para recoger esa cebolla en los distintos lugares de producción, pero muchas veces cuando esa cebolla no se recoge a tiempo, a los 3 o 4 días después de tú tener cebolla, ya tú sabes lo que pasa. Tú tienes que ir limpiando y muchas veces eso que se está botando es el resultado de una limpieza, no es cebolla ya limpia, sino es el resultado de la que se limpió, porque nosotros somos comercializadores y nos ha tocado tener una nave llena de cebolla y entonces estarla limpiando
y entonces, y botando, ¿verdad? Todos los despojos de la limpieza, pero no es la cebolla en sí. Estamos limpiando una cebolla que está buena, sacándole la que está dañada, y la que está dañada obviamente hay que botar. Eso es una cosa. Ahora, tú agarrar cebolla en buenas condiciones para botarla, ya eso es un crimen. Pero obviamente todo el que siembra aquí y que cosecha productos perecederos, la merma es algo que viene concomitantemente con la producción. O sea, todos, se supone que la merma casi está representando entre lo que tú cosechas y lo que finalmente tú vendes en el mercado, la merma sobrepasa cerca del 30% en todos los productos perecederos, en todos. Ricardo, pero no me queda claro, o tal vez no entendía a toda profundidad. Eso que Dionisio relataba y que vimos justamente unas imágenes en pantalla, ¿es un llamado de atención, es manipulación o realmente existen razones para hacer este tipo de protesta, que de la cual, si mal me puedes corregir, de que quizás no sea el propio alimento per se que se comercializa, sino algunos desechos del mismo? ¿Ante qué estamos? Mire, por ejemplo, cuando hablamos de zanahoria, que por ejemplo, hace tiempo que se le buscó una solución ya al problema de la zanahoria. Se presentó una situación de falta de mercado, las autoridades pusieron en acción algunas cosas, consiguieron un mercado en Puerto Rico y el problema de la zanahoria se resolvió. Ahora usted me dirá, pero ¿cuál es el consumo de zanahoria en la República Dominicana? ¿Cuál es el nicho de mercado que tiene la zanahoria? ¿Y cuál fue la planificación que se hizo para sembrar tanta zanahoria y que luego no tuviera mercado? Naturalmente, ahí hay una situación que tiene que ver con el cierre de los hoteles, que es uno de los lugares donde más se consumen. Y los hoteles, la mayoría, han estado trabajando en un porcentaje todavía muy mínimo producto de la pandemia. Lo de la leche, por ejemplo, derramar 2 o 3 bidones de leche, producto de que se entienda de que los productores de queso no le estén comprando la leche a los productores de leche en la cantidad y en el precio que ellos están pretendiendo, eso no tiene razón de ser. Y tú dices, pero ¿por qué hacerle todo esto, hacerse autoquebrarse a sí mismo y presentar una imagen tan extraña, ¿verdad?, al país, botando alimentos? ¿Por qué hacer eso? ¿Cuáles intereses hay? Entonces yo he dicho, y quizás lo que voy a decir a mucha gente no le guste, pero muchas veces ocurre lo mismo en el sector agropecuario que lo que ocurre en las filas de la Policía Nacional, que cuando se quiere quitar a un jefe de la policía, le tiran 2 o 3 casos en los pies. Entonces, en el caso del ministro de Agricultura, es una persona que yo no tengo el placer de conocerlo antes, lo he conocido después por lo necesario de su puesto, pero no tenía el placer de conocerle antes. Sí sé que es un productor de plátano y que ha estado ligado a sectores de zona franca y que ha estado ligado políticamente a Hipólito Mejía, pero no conozco más nada de Limber Cruz. Ricardo, entonces, dígame, Dionisio. Pero bueno, porque es que me cuesta creer que pueda hacer estas acciones producto de una estrategia para hacer saltar del cargo al ministro de Agricultura. Ahora, hemos tenido, porque esto es cíclico, hemos tenido en otras ocasiones, de hecho, el año pasado, yo recuerdo aquí mismo, en este mismo espacio, nosotros denunciamos de la situación de los productores de tomate de Rancho Arriba de San José de Ocoa, que se estaban perdiendo. Y ellos también hicieron esa misma práctica, botaron productos. De hecho, yo al conversar con ellos, porque ellos me llamaron a mí para que yo me hiciera eco de esa información, y lo hice también ahora con los cebolleros de la horma de San José de Ocoa, le dije, miren, pero no voten los productos, porque eso es un crimen de lesa humanidad.
ustedes reúnen a un sector pobre o vayan con los camiones a un sector pobre y regálenlo. Igual puede ser con la leche. Ahora, esto lo hacen de manera rutinaria. Entonces, ¿no será también que aquí hay poca planificación del Estado en la siembra de esos productos? Porque si sembramos una cantidad determinada de cebolla al año, pero en una ocasión el ministro puede también dar importaciones, por permiso de importaciones, se trae más cebolla de la cuenta, se siembra más cebolla de la cuenta, obviamente que va a haber una sobreproducción. Entonces, ¿cuál es el kit del asunto? Porque me cuesta un poco, muy cuesta arriba, pensar que puede ser una estrategia para hacer saltar del cargo al ministro de Agricultura. Mira, en el caso de Perdón, Ricardo, perdón. Ricardo, te pido excusas para hacer una pregunta que va directo con la... Pero déjalo que él conteste esa, Mildred, por favor. Tan simple como a quién beneficia. Bueno, ok, perdón. Sí, Adelante, para que vayamos sí, por partes. Okay. Primero que en el caso de los tomates y los ajíes de la zona de San José de Ocoa y de otras localidades productoras de hortalizas, sí, fue en pleno rigor ya de la pandemia, en el momento que se perdieron prácticamente todos los puestos de trabajo, que no había un solo hotel abierto, el país estaba prácticamente cerrado. El gobierno de esa época, que fue el gobierno pasado, el presidente Danilo Medina, autorizó a través del ministro de Agricultura de la época, que era Omar Benítez, que se comenzara a adquirir todos esos productos para ser vendidos en el Mercado Santo Domingo. A muchos productores le fueron comprados esos productos. Entiendo que se le compró repollo, se le compró tomates, se le compró ajíes, se le compró pepino, se le compró. Los engañaron, Ricardo, los engañaron. Pero obviamente yo sé que no le pudieron comprar a todos y yo sé también que no hubo mercado para todos. Pero esa fue una situación que se presentó de imprevisto porque no nos imaginábamos que las consecuencias de esta pandemia, cuando comenzó en los meses de marzo, abril, mayo, todo esto, bueno, nos sorprendió a todos. Ahí yo no le achaco tanto la falta de planificación. Pero en el caso de la cebolla, que tenemos muy claro cuál es el consumo local, qué es lo que se consume, qué es lo que se produce y qué es lo que es necesario importar. En el caso de la cebolla, no hay justificación de que se tenga que perder cebolla, porque nosotros estamos bien claros cuál es el ciclo de producción de cebolla en el país y cuáles son los meses que hay que importar cebolla y de dónde se trae. Eso es algo que aquí todo el mundo lo sabe, todo el que está en comercio, el que está en el sector agropecuario, sabe que del mes de julio, este mes que viene ahora, que ya estamos en adelante, pues comienza la cuenta regresiva de lo que es la producción de cebolla que inició a principio de año y la cebolla que queda está almacenada en almacenes frigoríficos o la tienen en algunas enramadas en los centros de producción esperando que coja precio. Esa es la tradición. Entonces, no se justifica de que se vote. Ahora ya de agosto en adelante se comienzan a hacer importaciones de la cebolla gourmet, la que más se utiliza en los hoteles, que es la cebolla amarilla, la cebolla blanca. Y en diciembre, de octubre, noviembre y diciembre, son los meses para las importaciones masivas de cebolla que se utiliza en el mes de diciembre. Eso es tradicional. Eso no hay que ser ningún científico para saber cuál es el rigor de planificación que eso debe llevar. Ahora, en estos últimos meses ocurrió de que sí se abrieron las importaciones y es probable que se otorgaran más permisos de la cuenta. Eso es una realidad que nosotros no podemos soslayar. Las autoridades lo saben y cuando quisieron acudir a los centros de producción a comprar cebolla, hubieron lugares que no pudieron llegar. Y como decía al principio, son productos perecederos y que cuando tú vienes a ver, ya el producto no está en condiciones y entonces se pierde, como ocurrió en algunos lugares en Vallejuelo, como ocurrió en algunos lugares en la provincia de San José de Ocoa, básicamente. Entonces, nosotros condenamos la práctica de botar cualquier producto,
pero al mismo tiempo demandamos de que las autoridades tengan una mejor planificación para evitar eso. Y hemos puesto a disposición miles de negocios que existen en la República Dominicana y que a través del gobierno se pueden hacer unidades básicas de distribución con el INEPRE para que esos productos no se pierdan y que puedan llegar a mejor precio a los consumidores. ¿O ustedes no recuerdan, doctora, cuando por falta de planificación la producción de banano no se pudo exportar a Europa? Que sí, hasta en las oficinas gubernamentales llevaban los camiones para regalarle el guineíto verde a los trabajadores de las distintas dependencias del Estado y ni regalado lo querían. Esa es la República Dominicana, Dionisio. Doctor, adelante. En ese mismo contexto de República Dominicana, Ricardo Rosario, este caos, porque bien podría definirse así, ¿a quién beneficia? Perdón. Esta situación de caos, de productores lanzando productos desechando, ¿a quién beneficia? Bueno, en verdad eso no beneficia a nadie más que esté interesado en hacer colapsar el puesto del incumbente actual de turno, no importa quién sea, a los que están aspirando, porque vuelvo y reitero, ni se beneficia la población, ni se beneficia el productor. Y cuando se trata de un asunto meramente político, tú te das cuenta. ¿O ustedes no recuerdan cuando los productores de leche decían que había que pagarle la leche a 30 pesos el litro y fueron todos al Ministerio de Agricultura del gobierno pasado a protestar porque decían que había que autorizarle un aumento del precio de la leche en ese momento? Pero cuando se está en campaña electoral, tú tienes que ver, entre comillas, y saber diferenciar las protestas con el accionar político del momento. La mayoría de esa gente que fueron al Ministerio de Agricultura de ese momento, hoy son funcionarios del actual gobierno. Y eso se repite una y otra vez, porque no vamos a decir que los demás son santos o que somos santos, para incluirme incluso. Entonces, muchas veces la parte política que tiene mucho que ver con todo esto, pero yo creo, insisto en esto, que a pesar de todo eso, en estos momentos, el gobierno actual del presidente Luis Abinader cuenta con un amplio respaldo de los sectores comerciales, de los sectores empresariales, de los sectores productivos, que estamos dispuestos incluso a sacrificar margen, no por él, no por el presidente ni por el gobierno, sino por el país. Entonces yo entiendo que esa coyuntura el presidente debe aprovecharla, ponerse a tono con toda la gente que quiere colaborar, aceptar estas colaboraciones y buscar la manera de que el sector consumidor pues sea el menos perjudicado, que haya lo que nosotros hemos denominado el precio justo, que es muy bien valorado por los compradores europeos cuando ellos saben que en un país se aplica el concepto de precio justo, porque el precio justo no es más que tú pagarle un precio justo al productor, que tú tengas el margen de intermediación justo y que al final le llegue un justo precio también al consumidor. Si nosotros logramos eso, todos seremos felices para siempre. Ricardo, la situación de los elevados precios de los consumos de primera necesidad y prácticamente abarca a todos los productos en sentido general en la República Dominicana. Tenemos esta pandemia, es obvio que eso influye bastante en los altos precios. Se han incrementado también los costos de los fletes desde los diferentes puertos internacionales hacia la República Dominicana, y esto perjudica enormemente prácticamente a todos los dominicanos, pero a la clase media, a la clase pobre son los más golpeados. Aquí hay un refrán muy viejo que dice que todo lo que sube no baja.
¿qué va a pasar? Porque ya incluso hemos visto algunos desmontes de los altos precios que estaban pagando por flete, ya se ha ido un poco equilibrando, pero aún continúan las alzas en los precios de productos de primera necesidad. Bueno, y ojalá que no haya que bajarlo a pedrar, como dicen que aquí lo que sube no baja y hay que bajarlo a pedrar, como se dice el refrán popular. Porque ya he dicho en otras ocasiones que los más vulnerables ante cualquier situación que se pueda dar en el país de inconformidad y de reclamo, los más vulnerables somos los colmados. Los que estamos en los sectores carenciados somos los más vulnerables. Y yo creo que lo que ha pasado, todo el mundo lo sabe, ha habido un aumento de la materia prima internacional, ha habido un aumento de los costos de los fletes, ha habido una escasez enorme de contenedores, ha habido un acaparamiento de materia prima por parte de potencias, como es el caso de China, y todo eso ha repercutido aquí en la industria local. Por suerte, el gobierno ha atendido al llamado que diversos sectores de la vida nacional le hiciéramos de que tenía que reunirse con los distintos sectores para discutir la situación y buscar algún tipo de solución. Y justamente hace par de semanas que el presidente se reunió con algunos sectores del empresariado, de la sociedad civil y muy escasos sectores del comercio, pero por lo menos algún tipo de representación estuvo ahí, y de ahí se crearon unas mesas que han estado discutiendo y hemos estado, porque yo he estado en algunas de las mesas que, sobre todo en la que tiene que ver con comercio y pymes, hemos estado discutiendo las medidas que se van a plantear. Ya eso está en manos del gobierno, porque ya cada mesa concluyó su trabajo, y hay sectores que se sienten enajenados porque no han sido invitados, y nosotros le hemos propuesto al coordinador de la mesa de comercio y MIPYME, que es el licenciado Luis Miura, que en la actualidad es el presidente de Codopyme, de que escuche. En la República Dominicana hay más de una veintena de federaciones, hay más de 200 asociaciones en todo el país, y no todas pertenecen a una misma federación o a una misma confederación. Entonces, para que el asunto sea plural, le hemos aconsejado al señor Luis Miura, y nosotros mismos hemos creado una mesa alternativa de colaboración para la estabilidad de los precios, como una forma de ayudar a los que fueron convocados por el presidente, pero para que nadie se quede fuera y que todo el mundo pueda aportar sus ideas. Eso lo hemos hecho. Lo más ocurrido que se ha estado proponiendo es por el lado de los aranceles. Las soluciones por el lado de los aranceles. De que se aplique, por ejemplo, el gobernador del Banco Central proponía que se aplicara una tarifa pre-COVID al costo de los aranceles en aduanas. Pero ¿qué ocurre? Que la materia prima que se utiliza en el país para aceites, comestibles y otros productos de manufactura, esa materia prima, cuando viene de Estados Unidos, viene libre de arancel, producto del acuerdo que tenemos del DRK. No paga arancel. Paga el ITEVI. En el caso del aceite, por ejemplo, de la materia prima de aceite, es un 16% el ITEVI, pero de acuerdo al convenio que tienen los industriales con el gobierno, solo se le aplica el 50% de ese arancel, que es un 8%, y el restante entonces se aplica cuando ya el producto sale terminado. Entonces, la sugerencia que hemos hecho es que el gobierno emplee sus técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Aduanas, para que verifique si ciertamente los costos que dicen las tres empresas que venden aceites aquí, que traen la materia prima y que lo producen, no son más de tres. Es facilísimo para el gobierno ponerse de acuerdo y determinar si ese es el precio justo. En la medida que han ido pasando los días,
ya hemos visto, y si ustedes van a los anaqueles de los supermercados, van a ver algunas ofertas ya más bajitas de aceite. Van a ver precios y no se ha producido ninguna medida, sencillamente la conciencia de algunos industriales que lo han disfrazado ahora de ofertas, pero hay aceites de esos que estuvieron costando 310 pesos y que hoy día están costando 249, sin haberse producido ningún tipo de medida. Pónganle mucha atención a eso, porque parece ser que sí había algo de especulación en todo este proceso, pero no del sector que distribuye, sino del sector que fabrica. Háblenos de la evaluación del sector que usted bien representa, de lo que ha sido la gestión del presidente casi un año ya. Faltan menos de un mes para el primer año de gestión del presidente Luis Abinader. ¿Cómo evalúa usted las acciones y los logros? ¿Cuáles serían esas oportunidades en el sector que usted representa? Bueno, nosotros, el sector comercio, ¿verdad? Que no tenemos necesariamente que ser de un partido o de otro. Los gobiernos pasan, las naciones quedan. Nosotros siempre apostamos a lo mejor de la República Dominicana. Y cuando se produce un proceso electoral que da como resultado que un partido gana un proceso electoral, pues inmediatamente el sector comercio organizado se pone a la disposición de ese gobierno que surge para tratar de ayudar. En el caso de este gobierno no ha sido la excepción. Nos hemos puesto en la disposición de ayudar y pudiéramos nosotros entrar en un proceso de evaluación más amplio, pero sé que le están pidiendo una pausa y no sé si puedo seguir o si nos vamos a la pausa. Sí, sería bueno, Ricardo, resumir, porque el tiempo es ya, es que nos indica. Nos quedan segundos. Segundos para terminar el espacio. Bueno, pues entonces la evaluación, luces y sombras. Es muy fácil decir eso, ¿eh? Es muy fácil, luces y sombras. Y yo no voy a definir ni las luces ni las sombras. Lo voy a dejar así. Que siga el horario del toque de queda o eliminarlo. No. Mejorarlo. Saludamos que hasta ahora se cambiara en las condiciones que comienza a partir de este miércoles. Pero ojalá que en la medida de las posibilidades desaparezca el toque de queda. Pero hay una situación que todavía hay que evaluar y son los sectores de entretenimiento, que eso todavía no está bien definido, porque todavía no hay lugares de entretenimiento y la venta de bebidas está prohibida a partir de las 5 de la tarde. Todo el mundo muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también, amables telespectadores, gracias por sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en Telefuturo Canal 23. Buenas noches.